Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron que voy a estar con ustedes de nuevo en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos, hermanas y hermanos. Qué bueno estar juntos a través de estas ondas televisivas. Y sí, qué alegría y qué hermoso cuando podemos estar alegres a pesar de nuestros problemas y dificultades, a pesar de los obstáculos que encontramos en nuestro diario vivir. La tendencia muchas veces es desinflarnos, ¿verdad? Como que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y muchas veces con razón nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? Pero hermano, la alegría es un don de Dios, el gozo es un don de Dios. Y en medio de mis peores tribulaciones y tempestades, yo puedo estar alegre, yo puedo estar contento, yo puedo estar feliz. Eso al fin y al cabo es lo que Dios quiere para mí. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, cargado de bendiciones. Como de costumbre, vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Muchísimas gracias por sus cartas, correos electrónicos, por sus llamadas por teléfono. Que Dios nos bendiga porque ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de comenzar con las preguntas de hoy, con la meditación de hoy, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en los brazos poderosos y amorosos de ese Dios maravilloso que nos ama desde siempre y para siempre. Hermano, hermana, que me escuchas, en este momento vamos a orar. Alabado seas mi Dios, santo eres, glorificado, exaltado sea tu nombre, por siempre jamás, mi Dios. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Gracias, mi Dios, porque a ti te pertenecemos, Señor. Gracias porque, como dice bien tu palabra, nos tienes tomado en la palma de tu mano. Tú estás en la palma de la mano de Dios, hermano. Hermana, tú estás en la palma de la mano de Dios y Dios te contempla en sus manos. Tú eres la hechura por excelencia de Dios. Tú eres lo más perfecto, lo más hermoso, lo más grande que Dios ha hecho, porque te ha hecho imagen y semejanza suya. Imagínate, eres lo más perfecto que Dios ha hecho. Eres lo más maravilloso, lo más grande, lo más hermoso que Dios ha hecho, porque te ha hecho imagen y semejanza de Él. Y Dios se contempla en ti, y Dios te mira a ti, y te ama con amor que no tiene límites, con amor que no conoce de barreras ni de condiciones. Dios te ama infinitamente. Señor, haznos conciencia de lo mucho que tú nos amas y que en medio de nuestros problemas y tribulaciones, en medio de nuestras horribles tempestades y situaciones en que sentimos que ya no podemos más, que no tenemos más fuerzas para seguir adelante, mi Dios, que nos sintamos amados por ti. Y que al sentirnos amados por ti, mi Dios, podamos recuperar el gozo perdido. Podamos volver a depositar nuestra confianza en ti y saber que si somos amados por ti, Señor, tú no nos vas a abandonar. No nos vas a dejar huérfanos, Señor. No te vas a olvidar de nosotros. En esos momentos difíciles, Señor, vas a estar cerca de nosotros, mi Dios, muy cerca. En esos momentos de dolor, tal vez este es el momento en que estás experimentando un terrible dolor, hermano, Dios está contigo. Dios te tiene en la palma de su mano y te dice, no temas, hijo mío, hija mía, no temas. No solamente te tengo en la palma de mi mano, te tengo grabado en el centro de mi corazón. Devuélvenos, oh Dios, el gozo perdido. Muchas veces porque sentimos que te has olvidado de nosotros. Muchas veces porque sentimos que estamos solos, que no tenemos fuerzas para levantarnos de nuestras caídas y comenzar de nuevo. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que tanto tú amas. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya que por amor lo diste todo en una cruz en el Calvario. Y que todos nosotros, mi Dios, sabiéndonos amados por ti, a pesar de los problemas y dificultades de cada día, podamos experimentar la alegría, el gozo de tu divino amor, Señor, que nos embriaga, que nos transforma y que nos hace desearte a ti por encima de todo lo demás en este mundo en que vivimos. Toca, Señor, las fibras más profundas del corazón de tu hijo, de tu hija,
y hazle sentir, mi Dios, en este momento y cada día de su vida, la plenitud de tu santo amor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Javier de Texas. Él pide por su matrimonio y por la salud de su esposa. Que el Señor te bendiga, Javier. Bendiga tu matrimonio, bendiga a tu esposa y bendiga a toda tu familia también. Teresa de Puerto Rico pide por su hija Noelia, que está embarazada. Además también pide por un yerno suyo que tiene cáncer en estos momentos. Que el Señor extienda su mano amorosa y sanadora sobre él y le dé la salud que él necesita en estos momentos. Damos gracias al Señor también por alguien de Oklahoma, no puedo ver bien, María Guadalupe de Oklahoma, que pide por sus hijos para que estén alejados de la droga. Con todo gusto, María, Dios los bendiga a ellos y los lleve a los pies de Cristo Jesús. Elida de Brooklyn pide oración por su hijo y también por su familia. Además pide gracias por el Padre Pedro para que el Señor los siga renovando en su esfuerzo evangelizador. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por esa oración y a ustedes les bendiga abundantemente el Señor también. Y también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo sé que son muchas las oraciones, pero créanme que vemos esas oraciones y ponemos las intenciones de ustedes a los pies de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Dice el Salmo 122, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Hermanos, para los judíos, el ir a la casa del Señor, es decir, el ir al templo de Jerusalén, era pues todo un gran acontecimiento. Y muchas veces estos hombres y mujeres y jóvenes y niños tenían que caminar por días y días y días y días y días para poder llegar hasta la casa de Dios, hasta el templo de Jerusalén. Y por eso de ahí esa alabanza a Dios, ese salmo en gratitud al Señor, expresando su gozo en medio de sus dificultades, expresando su gozo en medio de sus problemas, de sus carencias, en medio de sus vicisitudes. El poder decir, qué alegría cuando me dijeron, vamos, vamos, ya es tiempo de ir a la casa del Señor. Y como decía, pues a veces se demoraba mucho para llegar al templo de Dios, pero ellos sabían que en el templo de Dios estaba Dios, porque ahí estaba el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, en el santo de los santos, en esa habitación, en ese espacio, ahí estaba Dios. Ahí estaba, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 4, ahí estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Ahí estaba el maná que Dios le había dado a los judíos, a el pueblo nómada que iba en camino hacia la tierra prometida, a Canaán. Ahí estaba un cáliz de oro lleno de ese pan del cielo, ese maná que Dios les había dado para que se alimentaran en el camino por el desierto. Y ahí estaba la vara de Aarón. Ahí estaba la vara de ese que fue el pastor del pueblo de Dios, ahí estaba. Y en esas cosas representadas estaba la presencia de Dios. Y para los judíos era algo maravilloso, es una fiesta el poder ir al templo de Dios, poder ir a la casa de Dios. Yo he tenido experiencias que me han tocado profundamente el corazón cuando he visto personas que caminan 2 y 3 y 4 días o van en autobús por 2 y 3 o 4 días para llegar a la casa del Señor, para llegar a un evento, para escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, para poder tener un encuentro personal con Cristo Jesús, un encuentro que cambia vidas, hermanos, que rompe cadenas, que nos levanta de nuestras miserias, de nuestras inseguridades, de los barrancos en que estamos metidos y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, nos habla de una mujer que experimenta precisamente eso, un cambio de vida. La conocemos como la mujer samaritana, no sabemos ni el nombre de ella, pero comenzando con el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 6 hasta el 15, nos dice la palabra de Dios que aquella mujer iba al mediodía a sacar agua del pozo de Jacob. Al mediodía, cuando nadie más iba a aquel lugar. ¿Y por qué al mediodía? ¿Y por qué cuando nadie más iba? Porque aquella mujer no era, de acuerdo a la cultura de los hebreos, no era una mujer buena. Había tenido muchos maridos y el que tenía no era su esposo, no era su marido tampoco. Era una mujer ligera,
una mujer que se daba fácilmente. Y nos dice la palabra de Dios que cuando se acerca al pozo de Jacob, ahí está Jesús, mediodía, no había más nadie. Qué hermoso momento. La mujer no sabía lo que le esperaba, pero Dios sí sabía lo que quería hacer con aquella mujer que el mundo consideraba pecadora. Lo puro viene a lo impuro. Lo perfecto viene a lo imperfecto. Dios viene a su criatura, pero no para dejarle en la suciedad, en la miseria en que ha estado viviendo, pero para levantarla y sacarla de esa miseria, de esa suciedad y darle una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Así es el amor de Dios. No tiene límites, no tiene obstáculos, no conoce de barreras. El amor de Dios se da. Y no importa si tú le das amor a Él o no, Él siempre te va a dar amor a ti. Y no se va a cansar de darte amor hasta que tú te des cuenta que sin Él no tienes nada, que con Él lo tienes todo. Y comienzas a llenarte del amor de Dios y comienzas a darle amor a Dios de lo que Él te da a ti, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos viene de Él. Y comenzamos a tener una relación estrecha e íntima con Él. Aquella mujer tiene un encuentro personal con Cristo Jesús que la cambia para siempre. Y no solamente ella tiene ese encuentro con Cristo Jesús, el balde que ella tenía, el recipiente que ella tenía para sacar el agua sucia del pozo, ya no lo necesita, porque ahora tiene agua nueva. Jesús le ha prometido, si tú me pides a mí agua, yo te daré agua que saltará como manantial, dice el Señor, hasta la vida eterna. El agua que purifica, el agua que sana, el agua que libera, el agua que restaura, el agua que da vida nueva, el agua que salva, que al fin y al cabo es Jesucristo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es precisamente lo que Dios te quiere dar a ti, me quiere dar a mí, en su casa, hermano, en la iglesia, hermanos, en el templo, hermanos. Podemos encontrar a Dios en cualquier parte, pero donde siempre vamos a encontrar a Dios, donde siempre vamos a encontrar a Cristo Jesús, Jesús que nos quiere levantar, Jesús que nos quiere sanar, Jesús que nos quiere limpiar, Jesús que nos quiere restaurar, Jesús que nos quiere salvar, es en su casa, es en el templo. Ahí está Dios, en ese tabernáculo, en esa cajita donde se guardan las hostias consagradas, ahí está Dios, hermano. Ahí no están tablas de piedra, ahí no está una vara de madera, ahí no está una copa con maná, ahí está el Dios de la vida, ahí está el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come ya no muere, dice el Señor Jesús, sino que vivirá para siempre. Y qué hermoso poder ir a la casa del Señor, al templo de Dios, donde está Dios, donde mora Dios, donde nos espera Dios con brazos abiertos, para que tengamos un encuentro personal, íntimo, transformador con Él, y poder escuchar su palabra, palabra que da vida, palabra que da fe, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, palabra que transforma, palabra que libera, palabra que sana, y después recibir la palabra de Dios, el verbo hecho carne en la Eucaristía, para que nosotros podamos más y más ser nada delante de Él, y Él se convierta en todo para nosotros, y poder decir entonces como María Santísima, aquí está tu esclavo, Señor. Y como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Ese es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de tu victoria. Qué hermoso si tomas la decisión en este momento de comenzar a ir a la iglesia con más frecuencia. Y no solamente los domingos, pero ¿por qué no todos los días? Si comemos comida para el cuerpo, para alimentar el cuerpo todos los días, ¿cómo no comer la comida del cielo, la comida divina que es al mismo Jesucristo para alimentar el alma? Para poder nosotros tener entonces el gozo que nadie nos puede quitar, a pesar de tormentas y tribulaciones y problemas, el gozo de sabernos amados de Jesús y por Jesús, el gozo es saber que tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros, que también nosotros nos convertimos en esos tabernáculos vivos de la presencia de Dios. Hermano, este es el día de tu salvación, que con alegría vayamos al templo y demos gracias a Dios por ese gran privilegio. Amén. Hermanas y hermanos, para que ustedes se inscriban en la página de este servidor de Facebook, y regularmente estamos enviando meditaciones, palabras de aliento, palabras que les ayuden a acercarse al Señor, por favor vayan a facebook.com/EWTN Español. Ya tenemos mucho más de 140,000 suscriptores, esperamos que ustedes también sean parte de esta gran comunidad. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos de nuevo a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué hermoso cuando tenemos el gozo del Señor. Y no solamente lo tenemos, pero se refleja, que se te nota y que se me nota a mí también, ¿verdad que sí? Con Cristo hay victoria. Estos momentos es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Dios permite la depresión? Yo no puedo servirle a Dios ni a mi familia con esta depresión severa. ¿Por qué Dios nos descapacita de tal manera que ni a misa puedo ir? No comulgo, no tengo vida, y a mis pobres hijos les ha tocado sufrir una madre ausente mentalmente al punto que solo quiero dormir y pensar en la muerte constantemente. Este cansancio me tiene muerta en vida. ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué existe gente como yo? Ya tengo 14 años así y los doctores no encuentran medicina alguna que me ayude. Le he hablado a Dios gritando, llorando y no recibo ningún tipo de respuesta. Alejandrina. Alejandrina, que el Señor te bendiga y que sepas que no es el Señor quien te tiene así. Es decir, Dios no te creó para vivir en tristeza, en soledad, en amargura, en depresión. Dios te creó para que fueras feliz, para que estuvieras llena de gozo. Si yo fuera tú, Alejandrina, yo buscaría otros médicos. Es decir, ¿por qué tienes que estar aferrada a esos médicos? Yo buscaría a otra persona que tal vez me diera otra solución. Es tu vida, es tu vida. Y si estás tan enferma, si te sientes tan mal, busca otra posibilidad de ayuda médica. Hay muchos que te pudieran ayudar. ¿Por qué no consultar tal vez con el sacerdote de tu parroquia, que él te ayude a buscar un buen médico, un buen psiquiatra, una buena persona que cristianamente te quiera ayudar a salir de tu depresión, de tu estado anímico, emocional en que te encuentras? Así que no dejes eso de la mano. Mira, Santa Teresa de Ávila habla de la loca de la casa, y la loca de la casa es la mente, y la mente tiene un poder de controlarnos a nosotros tremendamente grande si se lo permitimos. Pero la mente no tiene control sobre nosotros, es decir, si nosotros nos imponemos a nuestra mente. Tú tienes algo mucho más grande que tu mente, que es la misma presencia de Jesucristo dentro de ti, a través de tu bautismo y a través de la recepción de los sacramentos. Pues tú tienes a Dios contigo, a Dios, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios que no quiere que vivas en oscuridad, en depresión, en tristeza, sino que Él ha dicho y lo promete, y lo que promete lo cumple. He venido para que tengas vida, Alejandrina, no para que vivas sin esperanza en tu miseria, pero para que tengas vida nueva, comenzando hoy. Entonces, el buscar un médico que te ayude es de suma importancia. Y yo comprendo que tal vez en tu estado anímico, en tu estado depresivo, tal vez no tengas el deseo de buscar a nadie, pero pídele de caridad a alguien, a alguno de tus hijos, que te ayude, y yo estoy más que seguro que te van a ayudar a buscar a alguien. Lo segundo que yo te pido es que no dejes de orar. En el momento de tempestades, cuando más tenemos que orar, en el momento de incertidumbre, en el momento de vacío, en el momento de soledad, es cuando más tenemos que orar. Es Pedro que se está hundiendo en el mar de Galilea y comienza a poner sus ojos, su vista, su confianza en Jesús. Señor, sálvame. Y decirlo tantas veces como sea necesario. Y si no puedes decir, Señor, sálvame, aunque sea Jesús, y varias veces invocar el nombre de Jesús, y vas a ver, hay poder en el nombre de Jesús. Y lo tercero que yo te pediría es que le pidas a tus hijos que te ayuden a ir donde el sacerdote, para que te ayude a hacer algo por los demás, algún tipo de terapia ocupacional, servicio a los demás. Y brindando servicio a los demás, vas a ver cómo vas a salir de tu propia depresión, de tu propia tristeza. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en la necesidad del otro en vez de tu propia necesidad, y Dios va a hacer la obra en ti. Así que lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedes, Alejandrina, en Cristo que te fortalece. No te des por vencido, porque tuya ya es la victoria que Cristo te ha prometido. Cuenta con estas oraciones. En este momento es otro correo electrónico. Contrapregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, si Dios es amor, ¿por qué dejaría quemar en el infierno a las personas que no se arrepienten? Alan Pérez, de Virginia. Alan, interesante la pregunta y la respuesta, pues montones de situaciones en la Biblia tenemos
para poder darte una respuesta. Pero una que me gusta mucho también es la que dice el gran santo de la iglesia, San Agustín de Hiponia. Él dice, el Dios que te creó sin tu consentimiento, Alan, no te puede salvar sin tu consentimiento. Es decir, si tú no colaboras con Dios para salvarte, Dios no te puede salvar. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, el Señor nos dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, dio su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él, todo el que venga a Jesús, todo el que se someta a Jesús, todo el que se rinda a la voluntad de Jesús, no perezca, no vaya al infierno, sino para que tenga vida y salvación eterna. Pero eso depende de ti, Alan, y depende de mí, y depende de cada uno de nosotros. ¿A quién le vamos a dar el sí? ¿A Jesucristo o a Satanás? Bien nos dice la palabra de Dios en un sinnúmero de pasajes también. Uno que me gusta mucho es Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Delante de ti presento dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida, dice el Señor en su palabra. Escoge a Dios y no a Satanás o al mundo, y vivirás tú y toda tu familia. La decisión es nuestra. ¿Dios quiere que vayamos al infierno? Por supuesto que no. ¿No hubiera enviado a su Hijo Jesús para que sufriera, para que padeciera por ti y por mí? Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, que sufrió y aceptó en sus espaldas el peso de todas nuestras transgresiones, el peso de todos nuestros pecados, pero por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, Él asumió la consecuencia de tus pecados y los míos para que tú y yo no fuéramos al infierno, pero para que tú y yo, aceptándolo a Él, poniendo a Él como centro de nuestra vida, como único y verdadero Señor y Salvador de nuestra existencia, no muramos, no vayamos al infierno, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Si nosotros estuviéramos conscientes, Alan, de lo mucho que Dios nos ama, de nuevo, no habría problema que no pudiéramos superar con la fuerza de Dios en nosotros, sabiéndonos en las manos de Dios. Y si supiéramos lo mucho que Dios nos ama, nosotros, a pesar de los problemas y dificultades que podamos tener, estaríamos caminando en el gozo y en la victoria de los hijos de Dios. Así que depende de ti y al fin y al cabo depende de mí también. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar por qué si Jesús dijo en la última cena al instituir la Eucaristía que se hiciera en conmemoración suya y la Iglesia me dice que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo? Lo creo, pero no sé explicarlo. Gracias, Carolina. Carolina, muy buena pregunta. Dos pasajes que quisiera compartir contigo. Primero, la palabra de Dios que nos habla en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27 en adelante. Ojalá que puedas leer todo ese pasaje, todo ese escrito, porque es muy hermoso. Cómo San Pablo está consciente de que en ese pan consagrado, en ese vino consagrado, está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al punto de decir San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante: por lo tanto, el que come el pan consagrado o bebe de la copa del Señor, es decir, el vino consagrado, indignamente, tú no puedes comer pan cualquiera y beber vino cualquiera y hacerlo de una forma indigna, es decir, que ofenda a Dios o que sea un pecado mortal al tú ingerir eso. No, pero si es el pan consagrado, es decir, si es el cuerpo de Jesucristo y es la sangre del Señor, entonces sí puedes ingerirlo indignamente, es decir, en estado de pecado mortal. Dice la palabra de Dios que al hacer eso, estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo, es decir, al no reconocer a Jesucristo. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, nos habla maravillosamente acerca de esta dádiva de amor de Él. Y nos dice, versículos del 55 al 58, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Él dice sobre todo, vamos a ir al 55, dice: mi carne es comida verdadera. Es decir, lo que Él va a dar es comida para comer. Hay gente que dice, no, es que Jesús dio su carne en la cruz. No, Jesús da su carne, da su cuerpo para que lo comamos. Más aún, la palabra griega significa masticarlo, masticar al mismo Dios.
Mi carne es comida verdadera, mi sangre es bebida verdadera. El que come, es decir, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dice al final, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué significa entonces hacer la Eucaristía en conmemoración de Jesús, en representación de lo que el Señor nos ha pedido? Lo que significa, de acuerdo a la cultura hebrea, es hacerlo presente. Ese único sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. Esa última cena que es lo mismo que el sacrificio de Jesús, porque es la dádiva de la vida de Jesús al ser humano, a la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Ese hacer presente, ese momento de conmemoración, es el hacer vivo, real, presente, eso que Dios nos da en cada Santa Eucaristía, que es la totalidad de su vida. Su cuerpo, su sangre, su humanidad, su divinidad, su alma, todo su ser. ¿Para qué? Para que unidos a Cristo Jesús, ya no vivamos en derrota, vencidos, sin esperanza, sino que vivamos en la victoria y en el gozo de los hijos de Dios. ¿Cómo explicar a los hermanos que no entienden que lo que recibimos no es un pedazo de pan y un poco de vino? Pues que lean el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, comenzando precisamente con el versículo 53 en adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice la palabra de Dios que muchos se retiraron. No todo el mundo está dispuesto a creer. La fe es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. Y si Jesús nos los dice, nosotros lo esperamos y por lo tanto lo creemos que es así. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes fueran a visitaran especialmente esos programas en YouTube. Tenemos muchísimos programas, diferentes títulos, diferentes meditaciones, diferentes preguntas y respuestas también. Así que vayan a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Díganselo también a sus amigos y familiares. Vamos a un espacio de descanso, pero regresamos en cuestión de segundos. Así que no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber para qué hizo Dios al hombre. Por ejemplo, ¿para qué me hizo a mí? No entiendo. Gracias. Marisol. Marisol, Dios te hizo porque Dios ama. El amor es un poder creativo y el amor no puede hacer otra cosa sino que crear, dar vida, dar vida, dar vida. Eso es precisamente lo que sucede con un hombre y una mujer cuando se aman y se unen. Hay una procreación, ¿verdad? Esa nueva vida es el signo maravilloso del amor entre ese hombre y esa mujer. Ahí está el fruto del amor de los dos. Así es Dios. Dios crea porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, 18, 19. Dios es amor. Y por eso dice el apóstol Juan, el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y para qué te hizo a ti? Pues te hizo para que seas feliz. Te hizo para que Marisol sea completa y totalmente una mujer llena de gozo, como María Santísima, que pudo decir, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu, ¿qué cosa? Se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque María estaba llena de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 28, María estaba llena de Dios porque María estaba llena de la gracia de Dios y la gracia es la vida de Dios. María estaba repleta de la gracia de Dios y por lo tanto, a pesar de sus muchos problemas y dificultades, María era una mujer de gozo.
Dios te hizo a ti para que fueras una mujer de gozo y para que a medida que te acercaras a Jesús, la fuente de vida y salvación eterna, experimentaras no solamente el poder del amor de Dios, pero en ese amor que transforma, que libera, que sana y que salva, experimentes el gozo de saberte amada por Él y para siempre. La Santa Iglesia Católica, haciendo eco precisamente de estas palabras, lo que dice la Santa Biblia, pues entonces dice que existimos para conocer, para amar y para servir al Señor, y después para vivir con Él en su presencia, aleluya, para toda la eternidad. ¡Ah! ¡Qué meta maravillosa tenemos! Y cómo no gozarnos en esa realización del amor de Dios. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy de novia con un chico cristiano. Nos amamos mucho y queremos casarnos, pero él me dice que para estar juntos tengo que ser de su religión, que él no se volverá católico. Yo no comulgo hace bastante tiempo porque pienso cambiarme al cristianismo para poder estar con él. Sin embargo, sigo sintiéndome mal por elegir esto y no por poder, como yo quisiera, comulgar. Desde ya, muchas gracias por su posible respuesta. Romina. Romina, que poco conoces tu fe. Con el perdón tuyo, que poco conoces tu fe, mi hija. Porque si tú realmente conocieras la fe que Jesús nos da a través de la Iglesia Católica, reconocerías que tú eres cristiana. Es decir, ¿cómo tú puedes decir, me voy a cambiar al cristianismo? Entonces, ¿qué has sido tú, mi hija? Protestante, es decir, protestante, pero de los que dicen que Dios no existe. No estoy hablando de los protestantes cristianos, estoy hablando de aquellos que protestan contra todo lo que dice el cristianismo. Es decir, ¿dónde has estado tú, en qué iglesia? Y si dices que tú has sido católica, la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles. Es la iglesia que se conoció al principio con el nombre de El Camino. Y los discípulos eran los discípulos del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, por el amor de Dios, dejemos de clasificar a los hermanos evangélicos y protestantes como cristianos y a los católicos, qué sé yo, cómo los vamos a clasificar. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, y por lo tanto es cristiana. Por el amor de Dios, no seamos ignorantes en ese aspecto y estemos conscientes de que no solamente tenemos que ser bautizados y creer ciertas doctrinas que nos enseña la iglesia, tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que conocer las enseñanzas de la Iglesia Católica cada vez más profundamente. Por eso doy gracias a Dios por estaciones como esta, católicas, EWTN, como programas como estos, Conozca primero su fe católica y muchos otros que nos ayudan a entender mejor, más profundamente, las enseñanzas de Jesucristo a través de la iglesia que Él funda. Tú dices que ya por algún tiempo has dejado de comulgar. ¡Qué terrible, mija! Estás dejando a un lado uno de los dones, uno de los regalos más grandes, más maravillosos que Dios nos da, que es la Santa Eucaristía. Y estás dejando eso por un hombre. Imagínate. Estás dejando ese regalo de Dios, que es su cuerpo, que es su sangre, que es su vida, que es la totalidad de su amor en la Santa Eucaristía, por seguir a un hombre. Es decir, ¿cómo tú crees que va a ser tu juicio un día? ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, te dejé a ti a un lado. No, pues que yo me fui a una iglesia cristiana. Espera un momentito. Pero tú bien sabías que estabas dejando algo valioso. Estabas dejando la Santa Eucaristía, la cual te hace falta. ¿Y por qué te hace falta? Porque sabes que eso es algo importante, que eso es algo valioso. Ahí Jesús se te está dando. Y sin embargo, por el capricho de tu novio, que dice que te ama, te estás yendo tras lo que Él te dice y estás traicionando la fe que Dios te ha dado a través de la iglesia y a través de tu familia. Piénsalo bien, mi hija. Piénsalo bien, porque al fin y al cabo le estás diciendo no a Jesús para decirle sí a una persona que te dice que te ama y que por su capricho quiere que tú dejes tu fe y te vayas a la de Él. Si Él realmente te amara, yo creo que Él aceptaría que tú siguieras en tu fe, en tu religión, y Él en alguna forma tratar de acoplarse a ti para que los dos pudieran seguir creciendo juntos en el amor. ¿Qué pasaría con los hijos?
pues eso es importante y tienen que decidir qué van a hacer. Pero tienen sus opciones, o irte con Él y abandonar la iglesia que te dio a conocer a Cristo Jesús, o tratar de hacerlo entender que para ti la fe católica es muy importante porque es la fe que te ha dado a Cristo Jesús. Y tal vez ustedes puedan llegar a algún acuerdo que sea de beneficio para los dos. Y juntos pues luchar por cimentar sus vidas en ese en quien todo se puede, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuenta con nuestras oraciones, pero antes de tomar tu decisión, piénsalo bien y ora mucho, porque puedes cometer un grave error. Que Dios te bendiga. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, miro su programa que me instruye espiritualmente. Quiero pedirle si me puede desarrollar qué significa tener una santa muerte. Gracias. Carmen, de Argentina. Carmen, el Señor te bendice y pues tenemos que estar conscientes de que hay diferencia entre la santa muerte, a la cual muchas personas le piden y hasta la adoran como si fuera Dios, y al fin y al cabo la santa muerte no es Dios. La santa muerte de santa no tiene nada. La muerte es la consecuencia del pecado. Nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 23. La consecuencia o el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué de santo puede tener eso? Entonces, las personas que le hacen altares a la Santa Muerte, las personas que le traen comida a la Santa Muerte, las personas que le traen flores a la Santa Muerte, están cometiendo un grave pecado. ¿Por qué? Porque están haciendo de la muerte un Dios. Y Dios es el que está en completa oposición a la muerte, porque Dios es el bien absoluto. La muerte es la consecuencia del pecado, la destrucción, la ausencia de Dios. Dios es el bien absoluto. Y sin embargo, mucha gente desafortunadamente, porque no conoce, pues se deja llevar por lo que otros dicen y le rinden pleitesía a algo que realmente es la antítesis del mismo Dios. Por otra parte, la santa muerte puede ser una persona que muera en un estado de santidad, en un estado de relación íntima con Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué significa morir santamente? Significa precisamente que la persona muere en estado de gracia, es decir, en amistad con Dios, que la persona muere en paz con Dios. Y qué bueno que en los últimos momentos la persona puede estar en estado de gracia, es decir, que tenga un sacerdote que la confiese y que esa persona pueda recibir la Santa Comunión, lo que han llamado el viático, es decir, el auxilio para el viaje final, para ir a la presencia de Dios. Y si no puede ser así, pues los mismos familiares, ayudar a esa persona a pedir perdón por cualquier pecado cometido y al mismo tiempo, pues, invitar al Señor a ser parte de esa persona y de su vida en ese preciso momento. Hermanas y hermanos, tenemos muchísimas llamadas telefónicas, tenemos muchísimos papelitos que quisiéramos compartir con ustedes, pero antes de hacerlo, antes de ir a las llamadas, las preguntas que tenemos de tantas personas que nos han escrito, nos han llamado, vamos a ir a una pausa, pero quiero recordarles que estamos en Facebook y tenemos pues muchísimos suscriptores, mucho más de 140,000. Vayan por favor a facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español. Vamos a la pausa, como dije anteriormente, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos una vez más, hermanas y hermanos, a este programa, que es el programa de ustedes, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y gracias de todo corazón por el tiempo que nos prestan para compartir juntos la fe, para compartir juntos la palabra de Dios. Aquí Franz Spersin de Guatemala hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿cómo se puede explicar la omnipresencia de la Virgen? María no es omnipresente. El único que es omnipresente, es decir, que está en todas partes, es Dios. María es una persona como nosotros. María es la más
perfecta de las criaturas, porque Dios previno que ella cometiera pecado, la salvó de cualquier tipo de pecado o influencia del pecado. María fue preservada de pecado, incluso el pecado original. Pero María no es omnipresente, María no está en todas partes, solamente Dios está en todas partes. María sí puede escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, es igual que una persona que está en comunicación con un grupo de personas diferentes en diferentes lugares de diferentes partes del mundo y están en conferencia y están escuchando. Imagínense ustedes si el ser humano con celulares, con teléfonos, puede comunicarse con un sinnúmero de personas a la misma vez, ¿cuánto más Dios no podrá hacer con la persona de María que lleve nuestras oraciones a los pies de Cristo Jesús, como intercesora por excelencia entre nosotros y Jesucristo nuestro Señor? Recordemos, y este es un problema que tienen algunos hermanos protestantes y evangélicos, que dicen que el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Nadie discute eso. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice que el único mediador, el único puente, y lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él es el único camino, el único al Padre es Jesucristo, pero entre nosotros y Jesús estamos todos nosotros, y más aún, el Señor nos habla a través de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, y nos exhorta para que oremos los unos por los otros, la importancia de la oración comunitaria o la oración de intercesión. Y si bien es cierto que podemos orar los unos por los otros, cuánto más la Virgen María, que es un instrumento puro, santo en las manos de Dios, para que a través de ella la gracia de Dios fluya a nuestras vidas y podamos nosotros obtener las maravillas que Dios nos quiere dar por lo mucho que nos ama. Así que esa es la diferencia. Esta otra viene de Lourdes Villarreal Castro y dice: Padre, los saludo en el nombre de Cristo Jesús y le comento sobre una inquietud que tengo. Cuando le quita uno el crucifijo al ataúd de un ser querido y se queda con él en la casa, si eso es malo, no es malo en absoluto. Es decir, tú quieres guardar un recuerdo de esa persona y por lo tanto estás guardando algo que es importante para la fe, que es un crucifijo que representa el amor de Dios. Este otro viene de Francisco Simón Cuevas Vanegas. Dice: Padre, soy un profundamente católico, pero tengo dudas acerca de temas valóricos como el aborto. Y él menciona un caso en que una mujer embarazada tiene un hijo y el hijo, pues, su cerebro está subdesarrollado. Y entonces él dice que puede ser que ese parto o esa situación de dar a luz puede crear un peligro para la mujer, para la madre. ¿Qué se hace en esa situación? Pues el médico hace un juramento, y el juramento del médico es no hacer nada mal. Y eso significa que tiene que luchar siempre por hacer el bien. Y en este caso no solamente el bien hacia la madre, pero el bien hacia la criatura. Si en el proceso Dios permite que la criatura muera, pues, ¿verdad? El médico hace todo lo posible. Si en el proceso Dios permite que la madre muera, el médico tiene que hacer todo lo posible por salvar las dos vidas. Pero nosotros, hermanas y hermanos, no tenemos derecho en absoluto de matar a una criatura simplemente porque es subnormal o porque es anormal o porque es diferente a nosotros. Es una vida que Dios ha creado y no nos pertenece a nosotros, no es propiedad nuestra, es propiedad de Dios. Otra pregunta que no sé quién la hizo, dice: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Recuerden, hermanas y hermanos, que los escritores sagrados, especialmente en el libro de Génesis, lo que están tratando de enseñar son tres cosas básicas. Lo primero es que todo lo creado ha sido creado por Dios. Lo segundo es que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Por qué? Porque lo creó por amor. Y tercero es que Dios está en control de la creación. Cuando la Santa Biblia habla de Adán y Eva, lo que está diciendo es que Dios creó hombre. La palabra Adán significa hombre de barro y Eva significa madre de la creación o madre de la humanidad. Lo que está diciendo es que creó hombre, macho, y mujer, hembra. Y que ese hombre y esa mujer, o tal vez esos hombres y esas mujeres que Dios creó, se unieron para procrear en el amor, es decir, para ser colaboradores con Dios. No tenemos ningún tipo de prueba histórica ni tampoco de ningún tipo de enseñanza teológica o arqueológica para decir que
solamente fue un hombre y una mujer. Dios de nuevo pudo haber creado un sinnúmero de hombres y mujeres para que la sociedad se ampliara, se proliferara. Pero lo importante es que Caín tuvo una mujer y se casó con ella. Y de ahí pues vinieron sus hijos, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Pero al fin y al cabo, toda la vida viene de ese que es el único creador, que es Dios. Vicente Hernández, no Vicente Fernández, pero Vicente Hernández de Hartford, Connecticut, dice qué pasa con la gente que vive alejada de la civilización y por lo tanto no conoce a Jesucristo. ¿Qué pasará cuando ellos mueran? La Iglesia Católica es bien clara al respecto y dice que cada cual va a tener que responder ante el Tribunal Supremo, que es Dios, por la vida que hemos llevado de acuerdo a lo que creemos que es la voluntad de Dios. Entonces, una persona que no ha tenido el conocimiento que tenemos nosotros de conocer al Señor y sus enseñanzas, pues va a ser juzgada en una forma pues menos tal vez severa que lo que tú y yo podamos ser juzgados. Pero que eso no sea excusa para decir, bueno, ya yo no quiero conocer más de Dios. No, porque esa medida que yo conozco a ese que es el absoluto bien, que es el absoluto amor, que es el absoluto y único Dios, que yo voy no solamente a acercarme a la fuente de vida que es Jesucristo, que es Dios, pero voy como la mujer samaritana y como tantos otros pecadores a lo largo de la historia de la creación, nosotros incluso, que vamos a poder salir de la miseria en que estamos metidos y vamos a caminar en el gozo de la vida del Señor. Así que ánimo y adelante con Cristo Jesús, hay victoria. Dice aquí, soy de Perú, tengo 21 años. Y la verdad es que no soy de ver el canal EWTN, pero qué bueno que lo viste, Pamelita. Y dice ella, mi mamá hoy estuvo mirando su programa y me pareció muy interesante porque responde a varias inquietudes que yo tengo también. Mi pregunta es la siguiente. Dicen que las personas que son malas en vida se van al infierno, pero cuando una persona fallece, sus familiares hacemos rezos por su alma para que se salve. En la Biblia dice que cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Entonces, si Dios es bueno y nos atiende a nuestras súplicas, uno puede ser malo en vida y cuando muere, ora por su alma y se va al cielo. ¿Es eso cierto? ¿O entonces cuál es el sentido de hacer rezos por los difuntos? Primero que todo, el orar no es seguridad de que la persona se vaya al cielo, ni siquiera aún el celebrar la Santa Misa, porque pues la Santa Misa es el mismo Jesús que está orando por la expiación de los pecados de esa persona que ha muerto. Y lo que tenemos que reconocer es que Dios está fuera del tiempo y por lo tanto, cuando celebramos la Santa Misa aquí, oramos por la persona que ha muerto aquí anteriormente, hace días o hace meses o hace años. Lo que estamos haciendo es pidiendo al Señor que antes de esa persona entregarle su alma a Dios, que se pueda haber arrepentido, que haya recibido la gracia para pedir perdón y para entrar en la presencia de Dios. Ahora, si la persona se arrepiente o no antes de ser juzgada, eso ya depende de la persona. La gracia la va a tener como la tienes tú y como la tengo yo, para dejar a un lado el pecado y para caminar en el camino de la victoria que es Jesucristo. Si lo hacemos o no, pues ya es cosa nuestra, depende de nosotros. Ojalá que esto te haya esclarecido un poco tus preocupaciones. Tenemos en estos momentos pues a otra persona, vamos a ver aquí, dice Javier Mercado, dice, padre, soy católico, he leído las escrituras, no el 100%, pero para poder ser cristiano católico se necesita fuerza, agallas para seguir el camino de Jesús, muy cierto, definitivamente, pero acuérdense, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, mi esposa y yo pertenecemos a un grupo en la iglesia, pero ella mira al hombre carnudo. Me imagino yo que lo que estás diciendo es al hombre carnal, ¿sí? En todas partes, los problemas y las fallas, los pecados, etc. Y he querido demostrarle que Dios está con nosotros. ¿Qué método me aconseja para hablarle del amor de Dios? Aconséjeme, Javier Mercado. El mejor consejo que te puedo dar es que tú te conviertas en un evangelio ambulante. Que tú, Javier, y todos nosotros nos convirtamos en un evangelio ambulante. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tengamos aquí en la memoria los pasajes bíblicos, pero que los vivamos, que los pongamos en práctica, que la gente al vernos a nosotros diga, ahí va un cristiano. Ese Javier, ese es un cristiano. Ese verdaderamente es un discípulo de Jesús.
Eso es todo lo que necesitas para convencer a cualquier persona, comenzando con tu esposa y a todos los demás. Por eso dice la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Qué hermoso lo que dice la palabra de Dios, y esto es para todos nosotros. Versículo 3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de recomendación de Cristo. Una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino que con el Espíritu Santo de Dios. Carta no grabada en tablas de piedra, sino que en corazones humanos. ¿Te imaginas si nos convirtiéramos en cartas de recomendación de Jesús? El mundo cambiaría y vendría a los pies de Cristo Jesús. Si algo necesita en el día de hoy el mundo, es cristianos auténticos, que no solamente digan que somos cristianos, pero que de verdad lo vivamos hasta el extremo, es decir, hasta el último suspiro de nuestra vida. Hermanos y hermanos, escríbanos con sus preguntas y las esperamos como agua de mayo. Vayan a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor nos bendiga en superabundancia en este día y por siempre, os colme su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.